Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna entre el impacto que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Abren sus manos esperando que los buenos samaritanos, la gente de formación cristiana, que es consciente de que las familias pobres, muy humildes, escasísimas de bienes, hemos dicho otras veces, de activos rurales que puedan ser transados y que hagan recursos para atender un problema de salud, y entonces aparecen estas instituciones para ello. Por eso es tan necesario recibir esos apoyos de la gente que está imbuida de esa fe cristiana de ayudar al prójimo y puede canalizarlo por vía de esta institución. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, se ha montado la cumbre de Los Ángeles y hay que saludar, pienso yo, de esa cumbre. Se ha organizado, aún con las ausencias, unas que se justifican y otras no. Pero como en democracia prácticamente esos presidentes que no van, son aves de paso, se van mañana, y por eso yo decía, es mejor las instituciones que quedan ahí, los partidos de oposición o el mismo partido del poder o el sector empresarial o la sociedad civil, qué sé yo, que inviten de esa gente, que son las instituciones que se quedan. Pero esos presidentes son aves de paso. Imagínense ustedes, López Obrador, un hombre que está todavía anclado en el año 1972, aquel México. Bueno, que no se involucraba en los problemas políticos de otros
países, que no que respetaba, que Cuba tenía el apoyo de México, porque México era un país que no tenía que ver con asuntos ideológicos, pero ya eso pasó a la historia, eso era en aquella lucha ideológica. Ahora los problemas ahora son asuntos climáticos, migratorios, el calentamiento global, como se ha señalado, los acuerdos de libre comercio. Esos son los problemas de hoy. La sobrepoblación ya, que también afecta a todas esas naciones superpobladas también, pero el negocio del mundo, el comercio en el mundo, las materias primas, es de eso que se habla. Y el presidente de México entonces pone de que en estado de protesta la no asistencia de él y aún la presencia del canciller de México. Está bajo protesta esa reunión para el presidente de México, un hombre que está desfasado, totalmente desfasado. Entonces sí hay que destacar ese espíritu, el espíritu dialogal o conversacionista, vamos a llamarle así también. Yo me pongo a veces a inventar con este idioma, del presidente Biden, que ha sido abierto y es un hombre que ha estado ahí presente y le ha dicho a las representaciones: señores, Estados Unidos está en la mejor disposición de hacer inversiones, de buscar la forma de ayudar para fines de enfrentar juntos estos problemas del cambio climático, los problemas migratorios, los problemas de inversión, de producción, que los países puedan echar hacia adelante sus poblaciones. Ese es el espíritu de Biden, que lo ha señalado ahí en la cumbre. Entonces, Nicaragua no fue Honduras. Esa gente, no sé cuál sería. Estados Unidos no lo va a discriminar, por lo mismo que yo acabo de decir, de que en Estados Unidos no pueden mirar esas aves de paso. La presidenta de Honduras acaba de llegar y entonces un país tan pobre como Honduras, que lo que hace es generarle problemas a los Estados Unidos mandándole muchísimos migrantes de ahí y a México inclusive. Imagínense ustedes. Guatemala, de Guatemala pone una excusa baladí. Bueno, Venezuela, Cuba y Nicaragua no fueron invitados. Pero esos países que no quisieron, y el de Chile fue, y el de Perú también, que son gente de izquierda, pero fueron a la cumbre. Porque eso tiene que pensar para su país, y no pueden pensar en la ideología. López Obrador piensa para él, como si él fuera México, totalmente. Todo el mundo en México no piensa como López Obrador, que es pro-castrista, le gusta el castrismo, el castrato le encanta. Y entonces, eso no es México. Es decir, Bolsonaro, ahí está Bolsonaro, fue porque Bolsonaro con su trumpismo y todas sus cosas, pero Estados Unidos no tiene, eso es Trump, un ave de paso también, y Biden es otra ave de paso. Se van, pero esas instituciones quedan ahí, que es el Estados Unidos que ha estado todo el tiempo. Ahora, lo penoso es que una gente como López Obrador, que es un país tan importante para los Estados Unidos por la cercanía, porque es un país que es la frontera sur de Estados Unidos, es el pasadizo amplio para los migrantes, es México. México tiene que jugar un papel importante para Estados Unidos porque es una especie de freno, es un muro a esas pretensiones de que Centroamérica y Suramérica se quieren mudar para los Estados Unidos, y Estados Unidos no puede permitir eso, porque ese país no es un país que, aunque sea tan grande como es, pero no es para que reciban a todo el que se quiere ir de América Latina, irse a los Estados Unidos, porque eso no puede ser. Ahora, Cuba critica a Estados Unidos y Cumbre las Américas. Por eso es que digo que este señor de López Obrador está detenido en el 72. El presidente Díaz-Canel dice que América cambia y el imperio no. Ustedes están oyendo. Oigan quién dice eso. Pues eso lo puede decir Luis Abinader, de República Dominicana, como presidente electo democráticamente.
o el mismo Duque de Colombia, o todos los que han sido elegidos democráticamente en América Latina, incluso el de Chile, pueden decir eso. No, América ha cambiado porque, fíjense, ahora en Chile hay un presidente de izquierda, tipo Allende, que fue derrocado en el año 1973 por ser de izquierda. Es un cambio para Chile. Bien. Ahora, oigan quién es que dice que América ha cambiado y el imperio no ha cambiado. Cuba. ¿Cuántos años tienen los cubanos? Señores, es una vergüenza. Tienen 63 años con el castrato, los mismos, la misma familia mandando, y el mismo sistema y la misma pobreza y un desastre, Cuba. Entonces el que no ha cambiado es Estados Unidos. América ha cambiado. Y ustedes, señores. Pero oigan quién es que dice eso. Repito, si lo dijera el de Chile. Pero eso es la hipocresía y el cinismo con que esta gente se maneja. Entonces, bien esa gente, yo decía que Biden debió invitar a la disidencia cubana y otras de sociedad civil que puedan haber ahí, hasta los curas si quieren ir también. Gente que le duele a Cuba. ¿Pero qué es lo que le va a doler a Cuba a estos que ven ese país sufriendo, muerto de hambre? Entonces, Estados Unidos no cambia y nosotros hemos cambiado. ¿Y qué es lo que ha cambiado Cuba? Dios mío, qué vergüenza. Ahora, el tema de esa cumbre para nosotros. Las inversiones, excelente, pero nosotros no tenemos problema con los Estados Unidos y las inversiones, porque los norteamericanos vienen, invierten aquí no hay trabas ni hay problemas, y hay garantía para las inversiones norteamericanas, aquí no hay problema con eso. El turismo norteamericano nos visita, nosotros nos llevamos muy bien con los americanos. Ahora, el problema de nosotros en esa cumbre se llama el problema haitiano. El presidente Abinader desde ayer ha hecho declaraciones, desde que llegó a Los Ángeles, de que lo que ha habido es un esfuerzo verbal, una especie de marco, digo yo, la pongo yo esta expresión, no es del presidente, un marco prometedor para acciones futuras con Haití. Eso es lo que ha habido, muchas ofertas, mucha espuma, como se dice, y poco chocolate. Se viven anunciando planes para Haití, pero no se cumplen. Y eso nos afecta a nosotros porque ahora nosotros estamos llenos de haitianos, el país. Pero no de haitianos bonachones que buscan el empleo para sobrevivir a una situación desgraciada que tienen ellos de aquel lado. No, es un haitiano que viene dispuesto a lo que sea. Que andan la mayoría aquí, andan muchos haitianos ya, con armas artesanales, esas armas que se le llaman chilenas, y que vayan a los campos, el ejército, para que sepan cómo que están los haitianos con las armas chilenas en los campos. Porque aquí en la ciudad tal vez se limiten más porque la autoridad anda mucho en la calle y el haitiano aquí, como quiera, él se encuentra más fácil con un militar que en los campos. En los campos se ven a campo abierto y allí hacen y deshacen, robo y atracan y hacen lo que les dé la gana. Y andan con armas artesanales para que lo sepa la autoridad nacional. Entonces, el presidente Abinader ha hecho una crítica a la comunidad internacional, pero también el esfuerzo del presidente se queda en un esfuerzo palabrero. Como hemos dicho, el presidente va y dice, miren, ustedes están prometiéndole a Haití, pero Haití ya necesita que vayamos todos, que vayan los más grandes y los más poderosos y pongan el orden allí porque nosotros estamos temerosos. Presidente, si usted se llevara de Manuel Fermín, que no soy especialista en temas haitianos, pero sería por lo menos analizar lo que yo estoy diciendo.
Mire, presidente Abinader, usted lo que tiene que hacer es, o debe hacer, es llevar ese video que yo le dije aquí, que lo he mostrado varias veces, de CDN, sobre las parturientas haitianas. Señores, si el presidente Abinader hiciera una demostración en esa cumbre de qué servicios hospitalarios, servicios de maternidad o servicios escolares se le brinda a la comunidad haitiana ilegal e indocumentada en la República Dominicana, otra cosa pasara ahí. Ahora, si el presidente aún pasando esas imágenes no le hacen caso, entonces el presidente, si ve el barajeo, como dicen, si ve que la gente no está muy pendiente de esa información, entonces usted viene, presidente, y le tira la bomba. En vista de que hay cierta frialdad y que la comunidad no quiere atender reclamos como estos, y nosotros nos vemos en la necesidad de mostrarle a ustedes, miren el costo que tiene esto para República Dominicana. Presupuestariamente hablando, eso no cuesta tanto. Si esto no es atendido, nosotros además, quiero que sepa esta comunidad de naciones de América, que nosotros, mi gobierno va a deportar 300,000 haitianos por año, para que estemos claros, porque nosotros no podemos echarnos este problema solos, el problema de Haití. Y ustedes pueden estar seguros que esa comunidad, inmediatamente el presidente Abinader diga que va a sacar de este país 300,000 haitianos por año. Óigame, eso es la debacle que tienen que ir a atender a Haití. Pero desde Los Ángeles le doy instrucciones. Desde este momento comiencen a mandar haitianos para Haití. Y comienzo ese programa, óigase, de repatriaciones masivas. Y a que le ponen atención. Pero entonces, ¿qué tiene el presidente? El presidente habla de que nada más hace un esfuerzo verbal, pero el presidente mismo está haciendo un esfuerzo palabrero también y verbal. Tal vez que lo tengamos que interpretar mucho como autocomplaciente. Y entonces, estamos en el mismo barco, prometedor para acciones futuras. Si no entienden eso la comunidad, nosotros tenemos que hacer que nos entiendan, presidente Abinader. Y la mejor forma de hacernos entender es decirle a la comunidad internacional que nosotros vamos a deportar 300,000 haitianos por año porque este país no resiste cargar con Haití. Y segundo, la prueba de ello es, miren ese video de las parturientas, cómo nosotros tenemos que cargar con esa carga pesada en el presupuesto nacional, atendiendo las parturientas haitianas que paren como roedores. Se lo hago saber ahí. Y a que le ponen atención a Haití. Pienso yo. La verdad que yo creo que es la única forma, porque si no, estamos mal, como se dice, vamos a estar muy mal. Bueno, el Banco Central ha dado unas cifras hoy que son esperanzadoras, porque han señalado que en el mes de mayo la inflación fue de 0.49%. Y ustedes saben por qué es importante. Porque en el mes de abril la inflación fue 0.96%. Ese bajón, que bajó 0.40 y algo también, significa que las medidas que está tomando el Banco Central son efectivas. Que la restricción del dinero, del crédito, eso hace que la inflación no suba. Es decir, el dinero no anda casi rozándole la cara a la gente. Y eso
es un buen indicio de que las medidas que se están tomando pueden y deben, porque los economistas, los técnicos saben que esa es la fórmula de hacer que la inflación ceda. La inflación del mes pasado fue 9.60 y algo, yo no recuerdo, 9.64% fue la del mes de abril. Y la de este mes fue 9.47. Es decir, ha ido cediendo también esa variación anual. Y esas cosas son importantes porque aunque uno no la vea, no se notan, dirían, bueno, mira, no han bajado las cosas, siguen igual, pero lo que miden ese comportamiento de la economía, esos números son convincentes para los técnicos. Eso es muy importante. Yo creo que eso es un buen indicio de que realmente las medidas que se están tomando en el Banco Central son adecuadas. Saludamos que esas cosas vayan así, porque así es que va bajando la inflación y cuando viene a ver se va disipando y casi ni nos damos cuenta. Claro, hay que esperar qué va a pasar cuando el gobierno, que dice el presidente, va a estudiar. Porque hay que decir lo siguiente, la inflación ha estado detenida por ese asunto del subsidio de los combustibles. Hay que ver qué va a pasar cuando se revise eso, si eso lo revisan para quitarle el combustible, dejar el precio de los combustibles subsidiado o quitar el subsidio y dejarlo al libre mercado. A ver qué puede pasar liberando el precio de esos combustibles, que seguro la inflación se va a disparar, no hay duda de ello. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien. Anoche
en el noticiario de SIN, de Alicia Ortega, la periodista le hizo una entrevista a dos empresarios extranjeros, un israelí y el otro creo que norteamericano. Ellos tienen unos negocios aquí, parece, de chatarra y cosas de eso, una empresa que se llama Ubun, no recuerdo. Pero en la empresa, una de las empresas que contactó el victimario, el asesino de Orlando, Jorge Mera. Esa gente dicen que ellos contactaron a esa persona, pues se lo recomendaron porque era muy amigo de ellos y bueno, y tuvieron muchísimas conversaciones. Bien. Que ellos no ofrecieron nada. Miren, señores, esos son los problemas. Los problemas de la corrupción. Aquí, cuando se habla de corrupción, principalmente en los países, incluso Estados Unidos, que nos señalan, o los europeos nos señalan como corruptos. Pero ¿y quiénes son los que han corrompido al pueblo dominicano? Esos son esos extranjeros. ¿Ustedes creen que es verdad que usted va a hacer una negociación o un trato con alguien que diga que está pegado, como dicen en el gobierno, o que es amigo íntimo del jefe de esa área y que yo puedo resolverle? Eso se resuelve con dinero. Yo no sé si ellos ofrecieron dinero, pero la sospecha legítima es que siempre se ofrece dinero, porque ese señor fue y mató a Orlando porque era dinero lo que había en el medio. No era un favor, déjame hacer un favor a mis amigos, estos amigos míos extranjeros, porque me caen bien. No, y más lo que ellos explicaron ahí, de que el hombre tenía negocio y que exigía $20,000 y que sé yo, o sea, todo eso, todo lo que se envuelve ahí es corrupción. Ahora, la corrupción la hay en las oficinas públicas, es verdad, en el Estado hay corrupción, pero ¿quién es que promueve la corrupción? Fíjense como el sector privado, que son los primeros críticos de los corruptos del Estado, pero aquí hay corruptos terribles. O sea, los que trajeron la corrupción a este país son los empresarios y los extranjeros principalmente. Mire, aquí hubo un régimen que fue el de los 6 años de Buenaventura Báez. Y hay que decir estas cosas. Báez, ese señor reivindicado por el periodista José, para acordarme de don Celso Maranzini, que tan crudo, Celso Maranzini, le dijo de todo a ese periodista, a un periodista que se llama José, pero él no dijo el apellido ni nada. Pero el personaje de los años 73, 1873, es un personaje reivindicado por ese periodista José. Y ese señor que manejó el periodo de los 6 años, que derramó más sangre, dicen los historiadores, se derramó más sangre en los 6 años de Báez que en los años de la guerra con Haití, la independencia y la restauración incluida. Dios mío. Pero no era eso solo, sino lo delincuente que era el presidente de ese momento, Buenaventura Báez. Así como se llamaba Buenaventura, era un aventurero, porque el país, el país del siglo XIX, la República Dominicana, era un país sano. Aquí no había corruptos. ¿Usted cree que Manuel de Regla Mota podía ser corrupto, compadre de Señor Pedro o amigo íntimo de Pedrito Santana? Y don Pedro Santana, usted sabe lo honesto que fue Pedro Santana, líder, dueño del país, pero no se quedó con un pedazo de tierra, mala vida, porque no se lo han sacado. En la historia, al general Pedro Santana y familia no le pudieron demostrar que fuera un hombre que hiciera uso de los recursos del Estado. Era una persona incluso hasta desprendida con el poder, porque lo abandonaba y se lo dejaba a los amigos y se iba a colear toros y a domesticar caballos y cosas de eso allá en el Prado, en el Seibo. Es decir, los restauradores eran gente todo. Bueno, uno sabe que aquellos hombres de la línea noroeste, que eran unos tipos desarrapados, como se dicen, y personas de escasa ascendencia social,
se metieron a restauradores, gente que no tenía, diríamos, ningún nivel social importante. Y terminaron siendo gente muy importante porque entonces terminaron siendo generales. Imagínense Monción y todos esos generales de la línea noroeste. Pero eran gente, un Gaspar Polanco, y todos eran gente descamisados. Pero era gente honrada. Y que habían prebendas, que recibían prebendas públicas, qué sé yo, para mantener, como dicen, su no incondicionalidad, porque en ese tiempo no había incondicionalidad jurada en mucha gente de ese tipo. Otros sí eran incondicionalmente jurados, incondicionales jurados del baecismo, del Partido Azul, etcétera, de Santana, todo eso, es verdad. Entonces, ese periodo de los 6 años, vinieron aquí 2 aventureros norteamericanos. ¿Quién trajo la corrupción aquí? William Carnot y Joseph Fabens, que eran 2 militares norteamericanos que habían peleado en la guerra civil y todo, unos tigres, delincuentes. Esa gente convencieron a Buenaventura Báez y le plantaron $150,000. ¿Por qué? Por la anexión de Samaná. Porque siempre hay un interés. Entonces, la península de Samaná fue arrendada por Buenaventura Báez, a Carnot y a Fabens, Joseph Fabens. Explíquenme ustedes. ¿O usted cree que Báez no se quedó con un billete de eso? Déjenme tanto a mí. Porque era un hombre, o sea, que comprendió que el Estado era para su familia y para él. Eso fue Buenaventura Báez. Entonces, esos tipos vinieron. ¿De dónde vinieron? De Estados Unidos. ¿De dónde vino esa corrupción de Estados Unidos? Porque este país era sano, repito, su gente era sana. Gente como Báez, que vino dañado de Europa, ya eso era otra cosa. Ese fue entonces el padre de la corrupción local. Se asoció con ese tigrismo extranjero norteamericano y iniciaron las grandes operaciones mafiosas del siglo XIX. Pero esa corrupción la trajeron ¿quiénes? Los inversionistas. Este país era honrado, sus dirigentes eran honrados. Aquí no había ese afán de lucro. Báez era que tenía ese afán de lucro. Esa es la pura verdad. Entonces, fíjense cómo esta gente, así el propio ministro, malogrado ministro Orlando Jorge Mera, que en paz descanse, señalaba de los compromisos. Ustedes saben los militares y exmilitares que están metidos en la corrupción también y buscándose los pesos, como se dicen en todo. Claro, no son todos. Hay una gran cantidad de militares y exmilitares, policías inclusive, que están en todas esas depredaciones ambientales, de recursos naturales, ríos, bosques, etcétera. Hacen de todo, cortan madera, hacen carbón, extraen arena de río y todo eso lo hacen. Entonces el ejército dominicano, el Estado dominicano tiene que meterse en eso, porque este país no puede seguir así. Este país no puede seguir, porque ¿quién va a querer ser ministro de Medio Ambiente? Es un corrupto. Porque la gente entonces, ¿qué es lo que van a hacer? O sea, no se pueden reprimir la gente de estos que hacen ofertas y que buscan la forma de corromper a los funcionarios. Esas cosas tienen que buscársele. Pienso yo, y eso no es difícil. Lo único que tienen que aparecer esos hombres o esas mujeres que quieran asumir ese rol y correr esos riesgos. Pero hay que correr los riesgos. En el Estado hay que correr los riesgos, porque ¿cuál es el problema? Aquí el poder no se puede desafiar. Porque cuando se desafía el poder deja ramalazos, le deja al que lo desafía, si se aplica el poder. Ahora, si usted no tiene fuerza moral para aplicar el poder, usted se muere, se cae. Eso no vale nada. Entonces, ¿cómo está hoy nuestras Fuerzas Armadas, por ejemplo? Nuestras Fuerzas Armadas están todas, los oficiales, una gran parte de los oficiales atendiendo oficinas y haciendo mandados en las oficinas públicas a los funcionarios.
Entonces tienen que hacer muchísima diablura y soportar muchísimas cosas y a veces ensuciar su uniforme. Hacían del ejército. Entonces el ejército o las Fuerzas Armadas Nacionales están comprometidas en gran parte, muchos de sus oficiales están comprometidos con la corrupción y con la corrupción. Incluso cuando usted ve a un oficial que persigue un cargo en una institución civil para que lo manden allá como encargado de la seguridad y de todo eso, nada más para meterse en el lío a ver dónde están los suyos. Entonces a las Fuerzas Armadas hay que limpiarlas de eso y mejorarle los salarios a los generales que queden y a los coroneles que queden, porque no se puede tener tanta gente, como se dice, ansiosa de riqueza y de bienes. Entonces, imagínese usted un hombre que dice, yo soy general y no tengo 25 pesos en los bolsillos, porque el salario no le rinde, tiene que ser corrupto. Aquí hay muchas cosas que hay que cambiar. Eso no es solamente hablar de una reforma policial, porque hay que reformar la policía, sí es verdad, pero hay que reformar muchas conductas, muchas acciones que se permiten, que se toleran. Y en esa tolerancia, ahí se arma, como se dice, se arman muchas travesuras, muchas diabluras. Bueno, yo sé que esto es casi llover sobre mojado, porque ¿quién no habla de esos temas? Muchísima gente vive hablando de esos temas, de la corrupción, pero esos extranjeros, repito, son los que han traído aquí. El país, como repito, era sano en el siglo XIX. Eso era una virtud, ser honrado. Esos que yo mencioné, esos aventureros norteamericanos comenzaron a llegar cuando a la presidencia llegó un delincuente, un tipo que tenía actitudes delincuenciales, como fue Báez. Un hombre que desde que llegó fue a disfrutar del poder y a hacerse dueño de los bienes del Estado. Lo derrocaban y cogían un faldo de dinero y los llevaba del Estado y se lo llevaban. O hacían dinero sin respaldo, que le trajo una revolución al propio Báez. Una revolución en el año 1850 y no recuerdo, 57 creo. Fue derrocado del poder por emisiones de dinero falso para comprar las cosechas de tabaco, y eso los tabaqueros del Cibao se revoltearon, como dicen, y trajeron a Pedro Santana. Entonces Santana vino a combatir, pero se quedó con el poder. Dios mío, pero Santana era un hombre honrado. Entonces son esos extranjeros. La corrupción de este país vino del extranjero, de inversionistas extranjeros. Esa es la raíz. Pero cuando se habla de corrupción, los corruptos son los políticos que van al poder. No, los empresarios que corrompen políticos también. Porque hay que poner esas cosas en su justo lugar. Esa es la pura verdad. Pienso yo, no sé. A veces uno puede estar muy equivocado. Y esas cosas son propias de la... Bueno, ayer yo hice una anécdota que es muy jocosa, esa de don Osvaldo Basil. Una anécdota que, dos, pero una, como dice, fui por una, pero metí otra, como dice, que fue la del prólogo del libro de Balaguer y eso. Pero la otra, la de Nanita, alguien me llamó, un amigo que ve el programa, y me dijo que si yo había leído eso en un libro, que donde yo conocí esos detalles de Osvaldo Basil. Pero esa información fue de don Pedro Gil Iturbide, que no sé dónde está Pedro Gil. Hay mucha gente que están como aislada, gente ya entrado en edad, yo sé,
y están como tranquilos, pero no sé dónde está don Pedro Gil Iturbide. Pero de don Pedro Gil fue que supe de esa anécdota de Osvaldo Basile, compungido por orden superior o circunspecto por orden superior, representando a Trujillo en ese entierro. Y el hombre iba lloroso, tirado al carro fúnebre. Y ese caso que yo decía de Nanita, que iba al palacio y le dice, ¿y qué, Osvaldo? Pensando que es un familiar porque lo ve tan dolorido y tan... No, compungido por orden superior o circunspecto por orden superior. Imagínense ustedes una cosa, un hombre tan interesante como fue ese Osvaldo Basile, pero fue de don Pedro Gil Iturbide, fue que leí eso. Pero ese tipo de personas, ¿verdad? Como don Pedro, ¿y dónde esa gente está desaparecida? Por ejemplo, Víctor Gómez Vergés. ¿Dónde está el doctor Víctor Gómez Vergés? Que son personas públicas, mucha gente que hay como que no se siente, se ha recogido los años, yo sé que recogen mucho a uno. Y las dolencias que comienzan esos viejos, esos cuerpos añosos, comienzan a sentir el peso de los años, no hay duda. Pero muchos empresarios también dominicanos, que hay gente aquí que ha hecho un gran trabajo creando empresas, manteniendo las empresas, muchos empresarios viejos. Pero la gente está como apagado, tranquilo. Y si hay que hacerle homenaje, que se lo hagan vivo. Que hay mucha gente que merece que se le reconozcan sus méritos, sus esfuerzos por el país, porque lo que hemos logrado en el país, hay gente que tiene sus méritos, señores. Una empresa, por ejemplo, como Rica, pienso yo, que el dueño de Rica, el que inició Rica esté vivo y que esté saludable en su casa, con su familia, eso es un gesto que se debiera, pienso yo, gente así debieran hacérsele homenaje. Por ejemplo, un Roberto Serrano. Dios mío. Roberto fue el hombre de la famosa, ya está retirado, imagino. Pero, ¿qué sabemos de Roberto Serrano, por ejemplo? De don Cesario Contreras, por poner un ejemplo del área mía, del área agropecuaria. Ustedes saben lo interesante de gente como don Cesario, por ejemplo, gente tan buena, productores excelentes, gente que su vida la han dedicado a la pecuaria, por ejemplo. Miguel Eneas Aviñón, mi amigo Miguel Eneas, son gente que están apagadas ya, tranquilas, pero que son gente que hay que resaltarles sus valores, sus méritos. Aquí hay empresarios, porque Pepín está activo. Usted ve, por ejemplo, un Marino Vinicio Castillo, tiene su mente bien activo, todo bien. Pero, por ejemplo, aquí hay empresarios como esos Bonetti, por ejemplo, los dos hermanos Bonetti, esa gente tan tranquilos, ya le han cedido los espacios empresariales a los hijos, que son los que están al frente de ellos, pero son gente valiosa, gente de mucho mérito. José León, qué sé yo puedo poner esos ejemplos, Carlucho Bermúdez, esa gente quedan todavía en Santiago, esos empresarios todavía que son gente que son nombres muy sonoros y que han hecho aportes extraordinarios a las empresas, al desarrollo del país, no hay duda de ello. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central,
que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, vamos a recordarle que los miércoles, y hoy es jueves, publica su blog La Pregunta el doctor Marino Vinicio Castillo. Los vecindarios armados de Hamilton ya están en Haití. Ese es el tema del blog La Pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo, que le invito a que le hagan una lectura razonada, porque esos temas que le preocupan al país y que siempre le han preocupado a Marino Vinicio Castillo son problemas de la patria. Y Haití, como hemos señalado, es el problema más grave que tenemos nosotros. Incluso el problema de los recursos naturales es un problema serio para cualquier país. Preservar su agua, por ejemplo, sus árboles, su capa vegetal, sus acuíferos subterráneos y los superficiales, pero los subterráneos. Cuidar de lo faunístico, porque no es solamente lo florístico, como se sabe, la flora, sino la fauna. También hay que cuidarla, porque todo eso es parte del equilibrio y del hábitat entre animales y seres humanos. Entonces, Haití es una situación desequilibrante o desestabilizador para nosotros. Esa situación de Haití no nos deja trabajar tranquilo, como se dice. Entonces, si ese país envuelto en todos esos problemas que tiene, y entonces se reflejan para acá y nos afectan a nosotros. Hay que leer a Marino Vinicio Castillo, que es como yo digo, esa cabeza de Patricio Romano, de recto juicio de razón y de palabra. Blog La Pregunta. Bueno, señores, las armas ilegales, ¿cómo es posible? El país no puede seguir así. Yo he hablado muchísimo de eso aquí y soy un convencido de que la única forma de rebajar la presión del crimen en República Dominicana es desarmando a la gente, así como en allanamientos de ese tipo, pero que sean continuos, severos, pueblo por pueblo. Aquí se va a desarmar, no al hombre serio y el que esté trabajando. Mire, usted tiene derecho a tener su arma, porque usted es un comerciante, usted es una persona, pero aquí no es verdad que un tigre puede andar con un arma, ni legal ni ilegal menos. Ilegal tampoco.
una persona que tenga fichas policiales o que no tenga comercio, ¿de quién es usted para andar con un arma? Ahora, usted que no tiene ficha, pero puede tener un arma en su casa, la tenencia de arma. No el porte, sino la tenencia del arma. Porque aquí lo que hay es porte y tenencia, no la tenencia. Y el porte para esos ciudadanos que tengan una escolta, que tengan bienes que cuidar, y entonces esa gente es otra cosa. Pero no es verdad que un tipo como este que acaba de matar 2 personas y tira y hiere varias personas en Santiago Rodríguez, oigan cómo es que anda este país. Señora, Santiago Rodríguez, ese pueblo de gente excelente, gente buena, pero yo ese pueblo lo disciplino yo en 5 días. En 5 días yo disciplino un pueblo del país. De eso, pueblo, yo no digo la capital, porque la capital no es fácil. Ni Santiago, pues son ciudades muy grandes. Pero usted cree que Santiago Rodríguez puede haber o no. Ese señor ya era reincidente con armas ilegales. En una oportunidad amenazó y se puso de bravucón y tenía un arma ilegal. Y ahora otra vez con un arma ilegal le dispara a la gente. ¿Por qué? Porque no ha habido la autoridad para poner a esa gente en su puesto, en su sitio. Que me entreguen yo, Manuel Fermín, lo digo con jactancia tal vez, pero que me entreguen a Santiago Rodríguez a mí. En una semana con un contingente militar yo voy a revisar casa por casa y barrio por barrio y pueblo, comunidad y comarcas vecinas y todo lo que se va a encontrar. Y los haitianos que encuentre con armas chilenas, como se dice, es amarrado que lo voy a sacar, dominicanos y haitianos. Pero tiene que haber una decisión gubernamental. Pero entonces los gobiernos comienzan a jugar a sus reelecciones, a las elecciones, al asunto político, al partido, que mire, presidente, esas cosas le traen mucho disgusto a la gente y eso nos va a disminuir. Entonces comienzan los políticos a relajar las medidas y comienza la cosa y vuelve lo otro. ¿Y qué es lo que le interesa? La reelección. Pero fíjense la ineficacia, cómo es que anda. Instituciones públicas que andan dando tumbos los directores. República Dominicana tiene una ciudad que se llama Santo Domingo, que es una de las ciudades de mayor crecimiento en el área. ¿Y qué significa eso? Tenemos que preservar agua, estudiar nuestras aguas, de dónde van a venir las aguas para cubrir las demandas, el área de combustible, el área de deposición de las aguas negras. ¿Dónde vamos a llevar eso? El alcantarillado sanitario, el alcantarillado pluvial. Aquí hay zonas como Naco que no tienen alcantarillado sanitario. Eso es una bomba. Ahora, el gobierno tiene un especialista al frente de la casa. Tiene allí un muchacho que en su vida ha trabajado. Ese es el que tiene que cuidar el crecimiento. Entonces, por eso que yo he dicho, las aguas que son básicas para usted mantener el desarrollo de una ciudad tan grande como esta, y que fíjense que ya está catalogada como una de las ciudades de mayor crecimiento en el área. El agua que es vital, el agua potable y el agua industrial y el agua pluvial y el agua cloacal, la deposición de esas aguas, están en manos improvisadas. Los 2 directores del servicio de agua, ustedes están oyendo por dónde que andamos. Entonces hay problemas en agricultura, hay problemas con el de educación, hay problemas con... Entonces, y el mismo gabinete todavía. Yo he dicho muchas veces aquí, yo no sé cuántas veces he dicho, yo no puedo predecir que el presidente va a perder las elecciones si va a una reelección. Ahora yo he dicho, con ese equipo que él está gobernando, con ese equipo no se gana las elecciones, la reelección. Al presidente Abinader le digo esto y a los subdirectivos del PRM. Pero yo no lo digo porque sea un arúpice o porque sea tal vez también un visionario de esa cosa. No. Es que estamos viendo, señores, el desempeño de una serie de instituciones y de gente ahí
que no están dando pie con bola, como se ha dicho. Pero eso lo advertimos hace mucho tiempo. Y la gente va asumiendo esas cosas. Los presidentes a veces, por no destituir un amigo, a quien le agradece esa solidaridad, esa incondicionalidad jurada que ha tenido. Entonces, fíjense que hasta una vocería imprudente, como es esa vocería del Senado, del PLD, un hombre que hace unos pronunciamientos tremendistas, pero habrá gente que se la cree, porque fíjense que hay un malestar con el asunto de la delincuencia, pero un señor que sea senador de la República, que porque sea de un partido opositor, diga, PLD afirma, República Dominicana cayó en sálvese quien pueda. ¿Usted cree que eso puede ser responsable? Entonces, un político así, aunque esté en la oposición, el partido de oposición está en el deber de decirle, mire caballero, eso, cállese la boca, porque eso no es oposición, eso es oprobio oposición, eso es hacerle daño al país, porque explíqueme usted, una persona, o no una persona, un país que tiene tantos competidores en la materia de turismo, un adversario turístico de este país coge esa declaración y dice, señores, miren lo que dice un senador del partido, un partido de oposición que acaba de salir del poder, y miren lo que este señor dice, que en República Dominicana hay un sálvese quien pueda porque no se puede salir a la calle, usted no puede salir sino con un arma en la mano. Ustedes creen que esa cosa, pero eso, la misma debilidad en la fortaleza del gobierno, con esas deficiencias funcionariales del gobierno. Esas son declaraciones que hasta, como se dice vulgarmente, prenden. Hay que atender todas esas cosas porque estos países, señores, la gente, verdad que es dócil, pero pueden reaccionar o deberán o van a reaccionar. Algo va a pasar sin uno tener que ser un catastrofista. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.